Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Omar Cepeda Castro. Bienvenidos a una nueva emisión de hashtag Polémica en Redes. La recaudación de impuestos debe ser uno de los principales ejercicios de transparencia, confianza y participación ciudadana para otorgarle al Estado la posibilidad de reinvertir en proyectos que beneficien a la ciudadanía del país y a las instituciones. Es una obligación natural y democrática de los mexicanos contribuir con nuestros impuestos, pero también es obligación del Estado mexicano blindar al contribuyente, ser equitativo y reglamentar o eliminar la condonación fiscal máxime cuando solo se favorece a quienes más ingresos obtienen. El 1 de octubre, el Sistema de Administración Tributaria dio a conocer una lista de personajes y empresas que fueron beneficiadas con cerca de 274 mil millones de pesos en condonaciones fiscales. Esto entre los años 2007 y 2015. Y aunque eran legales, al mismo tiempo podríamos calificarlas como injustas por la falta de claridad y dudas en la selección de estas personas o empresas. Recientemente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se terminaría con estas prácticas. Incluso, el Congreso de la Unión trabaja para poner fin a la condonación de impuestos por medio de la modificación al primer párrafo del artículo 28 constitucional. Para entender y analizar este tema, sus alcances y cómo podría beneficiar o afectar a la sociedad mexicana, permítame presentar a este par de personalidades que han estado de forma muy directa precisamente detrás de esta lista que acabamos de conocer y que habla por sí misma. Muchos aristas, muchos enfoques. Pero antes, permítanme presentarlos al doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Él es comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Doctor, un placer tenerlo por acá. Omar, muchas gracias por abrirnos este espacio y compartir con Carlos de Fundar. Bienvenido y lo dices bien, presento al maestro Carlos Brown Solá porque él es coordinador del programa de justicia fiscal de este Centro de Análisis e Investigación Fundar. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por el espacio, Omar. Encantado de estar aquí. Y veo que hay cierta correspondencia entre ustedes dos porque precisamente hubo un trabajo muy intenso de la mano entre Fundar, entre el INAI, no solo en estos últimos meses, siempre, pero a través o a partir de esta lista que se desveló y que vamos a ir platicando, analizando y cómo se llegó a estos resultados, porque además, por cierto, falta todavía otra lista de 201 contribuyentes que al parecer ya no hay vuelta atrás, se va a dar a conocer en las próximas semanas. Pero antes me gustaría preguntarles, ¿cómo es eso de la condonación de impuestos? ¿Cuáles son esos límites legales entre poderle ofrecer a una persona esa condonación de impuestos? ¿Qué tiene que pasar para ello y que por supuesto sea legal? Bueno, entre los tiempos en que la condonación de impuestos fue factor de la exigencia que Fundar llegó a coronar hace unos días, sí, habría que entender, este no es un instrumento que caiga a nadie, a ningún contribuyente por sorteo. Si bien el sistema para pagar impuestos, para entregar impuestos, sí es declarativo, el fisco cree en ti, que tú vas a cumplir con honestidad tu deber de enterarle y de pagar en tiempo tus impuestos. Estos son programas para estimular a la economía y son programas excepcionales. Los instrumentos de condonación y de cancelación de impuestos son distintos. La condonación es un perdón y un olvido a un crédito fiscal. Quiere decir que ya le debías al fisco una cantidad determinada derivada del pago de los impuestos que ya habías tú causado y que te perdona por una razón excepcional y tenemos que imaginar y presumir por regla que debe de ser objetiva y sustentable. Repito, viene un sismo y empresas determinadas que son sus bienes y sus servicios indispensables para que la economía permita que esos bienes y sus servicios no se extingan en el país, no se encarezcan más los productos, etcétera. El fisco en todos lados del mundo, y es un instrumento de la economía mundial, se ve obligado, se ve en la necesidad de ayudar a esas empresas para que no dejen de hacer lo que hacen y puedan surtir y puedan producir. Una epidemia, una pandemia, un sismo, una catástrofe natural. Son ejemplos que validarían en un momento dado. Otra puede ser una enorme devaluación
una serie de problemas que económicamente azoten y pongan en las redes, en las rodillas a las empresas y a los empresarios. Yo quiero que desde luego Carlos complemente para que hagamos un ejercicio entre los tres, pero yo quiero decir, legalmente están previstas todavía, hay una propuesta de reforma que ya avanzó a mitad del legislativo para cancelarlas, ahora sí cancelar las cancelaciones, cancelar las condonaciones para siempre, lo cual obedece en buena parte a que estas listas evidencian privilegios fiscales. Y aquí, para acabar yo, hay una indudable discrecionalidad que no está todavía justificada ni documentada. ¿Por qué solamente estos y en qué proporciones? ¿Qué elementos hubo para que lo merecieran respecto del resto que podrían estar en su condición y que no lo merecieran? Y esa discrecionalidad es lo que genera dudas. Carlos, ¿cuál es tu opinión? Pues coincido mucho con el comisionado presidente. Las condonaciones en particular son un instrumento que en teoría deberían servir en casos muy excepcionales, ya lo decía él. Sin embargo, en México la idea de el acceso a las condonaciones de una manera equitativa solo existe en la teoría, porque en la práctica quien pueda acceder, por ejemplo, como ocurrió en muchos de los casos que aparecen en estas bases de datos, a condonaciones masivas a través de amnistías fiscales masivas, donde el Estado mexicano dice yo voy a condonar a cualquier contribuyente que quiera ponerse al día con sus obligaciones fiscales. En la realidad lo que pasa es que quien termina accediendo es quien puede pagar a los despachos fiscales y contables que le puedan ayudar a navegar entre los lineamientos de estas amnistías. Entonces, aunque el espíritu original es que cualquier contribuyente se pueda poner al día, la realidad es que solamente un puñado de empresas, de grandes empresas además, porque quien puede pagar esto son las grandes, y de grandes contribuyentes son quienes tienen acceso a lineamientos de este tipo en la realidad. Y la muestra está en el análisis de las bases de datos que se publicaron el pasado 1 de octubre. Da cuenta no solamente de grandes empresas que están vinculadas al caso de los privilegios fiscales, como los llamamos nosotros desde Fundar, sino también a digamos, es muy clara la presencia de gente de la clase política, de la farándula, que terminan formando parte de la élite de este país, que son del 10% más rico del país. Pero también hubo universidades públicas, también hubo dueños de equipos de fútbol. Y eso es fundamental ponerlo en la mira, Y es fundamental ponerlo en la mira porque deberíamos empezar a cuestionar por qué el Estado mexicano utiliza un instrumento que hasta hace poco era tan opaco y tan discrecional como las condonaciones fiscales para hacer transferencias virtuales, vamos a llamarle, porque aunque no es una transferencia, es el equivalente a que el Estado mexicano les diera dinero. Por supuesto. Entonces, ¿por qué el Estado mexicano utiliza instrumentos tan opacos para beneficiar o para ayudar, porque en muchos casos como estados y municipios eso pasó, a entidades particulares que son parte del mismo Estado mexicano? Esa es la pregunta que nos hacemos desde ahora. Y aquí sobre todo la presencia de un servidor en la mesa tiene que ver con que esta historia empezó del lado de la transparencia y del derecho de acceso a la información. Sí. No solamente Fundar en un primer momento, claro, otras muchas organizaciones de la sociedad civil que son parte de este elenco combativo y permanente de exigencia pública, hizo valer el derecho a preguntar, el derecho a saber por la vía de las solicitudes de acceso a la información al fisco, al SAT, para exigir estos datos. Pero lo que dice Carlos es absolutamente cierto. Hasta ahorita estamos en lista de nombres y montos. Falta también hurgar todas las justificaciones que pudieron haber estado documentando estas decisiones. Detrás de cada decisión hubo, por lo menos, aunque sea exiguo, o no hay nada, o no hubo nada, así tal cual, no lo sabemos todavía, la justificación. Tú sabes que no puede haber acto de autoridad si no está fundado y motivado. Claro. Entonces, habrá que buscar eso, que es oro molido para entender los casos que más nos suenan. Entonces, ni fue por tómbola, ni fue una condonación masiva, aquí fue una condonación selectiva, de perdón y olvido de grandes sumas de dinero en los casos que más nos llaman la atención. Y sí, desde luego el INAI, pero antes el IFAI, los comisionados del IFAI, sufrieron la peor etapa de esta historia, porque de 2007 a 2014, que llegamos los actuales comisionados, ya no del IFAI, sino del INAI, cuando la institución ya se transformó en órgano constitucional autónomo, tuvieron que encarar ellos como organismo mucho más débil en términos de su condición jurídica, los comisionados entonces tuvieron que encarar a un SAT, que siempre es poderosísimo dentro del Poder Ejecutivo. Y entonces el SAT los amedrentó,
Estoy hablando de los titulares del SAT del 2007, 2009, 2011, 2013. Los amedrentó, los amenazó que si seguían resolviendo en este sentido, porque además hay que decirlo, la ley fiscal sí le daba valor a que esto fuera reservado. Sí, claro. Decían que eran asuntos de secreto fiscal. Y sin embargo, los comisionados del IFAI entonces, valientes, perseverantes, se la rifaron y dijeron que se abra por interés público. Claro. Mira, doctor, acabas de comentar algo fundamental, es otra parte dentro de este rompecabezas que se ha venido armando, la presencia precisamente de el SAT, cómo han actuado, cómo se ha actuado. Y permítame hacer una breve pausa, porque ya llegó aquí al estudio precisamente la maestra María de los Ángeles Jasso Cisneros, administradora general jurídica del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. Y precisamente se tendrá mucho que decirnos al respecto. Vamos a una breve pausa, regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros. Permítame presentarle a la maestra María de los Ángeles Jasso Cisneros, quien se integra a esta mesa de análisis. Ella es administradora general jurídica del Servicio de Administración Tributaria. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, a sus órdenes. Antes de que se incorporara a esta mesa, estábamos platicando precisamente sobre las legalidades entre la condonación, quiénes sí pueden ser condonados de sus temas fiscales, y quiénes no, y por qué sí y por qué no. Obviamente el SAT es quien decide eso. Usted forma parte de una nueva administración. ¿Cómo se ha venido viviendo este cambio en el seno de una de las instituciones más polémicas de nuestro país? Pues mire, efectivamente las condonaciones se dieron, de las que estábamos y haciendo referencia en los últimos días, se dieron durante el 2007 y el 2013. Entonces, estas condonaciones estaban previstas en la ley de impuestos, en la ley de ingresos de la Federación, en sus artículos 3 y 7 transitorio respectivamente. Ponían requisitos para poder acceder a este tipo de condonaciones, se hacía de manera general y eran requisitos mínimos como que si tuvieras algún medio de defensa, te desistieras del mismo y que sobre todo no tuvieras algún tipo de querella penal en contra tuya por la determinación de estos créditos. Entonces, efectivamente se llevaron a cabo estos programas como tal y fue la información que se estuvo entregando y se hizo de manera general cumpliendo con esos requisitos. Sí. Muy bien, pareciera que muchos le echaron la culpa a los contadores, ¿no? Eso quiere decir que mientras más malos a lo mejor te va mejor, ¿no? Pues si sí. contratas contadores más malos te va mejor. Pero me gustaría saber quiénes son los que deciden ese tipo de condonaciones. A ciertas empresas, lo que vimos, este listado tan extenso, listado de empresas, universidades privadas, universidades públicas, artistas, deportistas, en fin, toda esta gama. ¿Quiénes son los que dicen usted sí, usted no? Porque hablábamos precisamente de la discrecionalidad, que esta decisión es totalmente discrecional, pero ahora con el esfuerzo de las instituciones que colaboraron, se pudo dar a conocer esta lista y viene otra lista que se dará a conocer más adelante. Esto es muy importante aclararlo. La ley de ingresos de la Federación manejaba cuáles eran los requisitos. Entonces, todo aquel que cumpliera con esos requisitos podía acceder a estas condonaciones. Incluso en la de 2013 fueron muy pocos amparos los que se presentaron porque no se les había otorgado el poder acceder a estos requisitos. Fueron 4, se estuvieron resolviendo durante 2014, pero aquí sí es muy importante aclararlo. El SAT lo que hacía era estar cumpliendo con lo que decía la ley de ingresos de la Federación. Entonces, todo aquel contribuyente que cumplía con los requisitos, que eran mínimos, pero que había requisitos, y que pudiera y que se acercara al SAT, en el caso del 2013 lo hacían a través de una plataforma tecnológica donde entrabas con tu firma, buzón tributario, y podías ver cuáles eran todos los adeudos que tú tenías. Si tenías tú más adeudos, los podías ir agregando e incluso si tenías algún medio de defensa, subías cuál era el desistimiento sobre ese y que no tenías ningún tipo de caso penal. Entonces, lo que el SAT hizo fue cumplir con la ley y efectivamente todo aquel que cumpliera esos requisitos se les dio este beneficio. Y de ahí que se haya transparentado pues cuáles fueron a las empresas. Evidentemente no todos los contribuyentes se acercaron y ese es el listado que se está poniendo a disposición del público. ¿Y por qué le costó tanto trabajo, por ejemplo, al Centro de Análisis e Investigación Fundar, junto con el INAI, para que el SAT diera a conocer estas listas?
pues resultan siempre extrañas, ¿no? Por las cantidades que se les condonaron. Claro que sí. Nosotros estuvimos acatando una resolución judicial que efectivamente llevó a cabo en un amparo, en donde efectivamente se estaban ponderando dos de los principales temas que se encuentran en el debate, al menos para el SAT: el secreto fiscal y la máxima transparencia. En las leyes que teníamos en ese entonces, cuando se inició como tal esta solicitud, que está datando desde hace 10 años, la ley de transparencia era muy acotada en cuáles eran la información reservada, y te manejaba los supuestos de secreto fiscal, secreto financiero, o secreto bancario, o secreto industrial. En el momento en el que se solicitó por primera vez, pues todavía no había esta reforma constitucional donde un artículo 6º te dice que hay un principio de máxima transparencia. Entonces, ahora sí que los funcionarios públicos del SAT se encontraban en medio de dos principios, ¿no? Que era precisamente respetar el secreto fiscal, que le daba esa secrecía o esa reserva de la información, o la máxima transparencia. Entonces, la verdad es que esperamos la resolución del Poder Judicial de la Federación, donde en un cumplimiento de sentencia al amparo nos decía que teníamos que entregar la información, y a esta administración le tocó, pues básicamente eso. O sea, cumplir la sentencia que ya no lo estaba ordenando. Carlos, ¿qué lectura haces tú a la lista que ya tuviste en tus manos, que has analizado, que has estudiado? Sí. Porque en efecto, esto es muy interesante lo que dice la maestra María de los Ángeles, pues finalmente el SAT se apegó a la legalidad de las cosas, pero pareciera que hay otro lado de la moneda, ¿no? Esa legalidad también se interpreta porque pues existe un grupo de pues personas poderosas, gentes que pueden ingerir hasta cierto punto para poderles haber condenado estos aspectos tributarios. Pues llama la atención dos cosas. En primer lugar, que es un grupo pequeño de contribuyentes, ¿no? Importante aclarar que en caso de condonaciones son contribuyentes que juntos tenían créditos fiscales que representaban al menos $1 millón, ¿no? Eso es muy importante decirlo. Pero incluso dentro de estas 7.884 contribuyentes que forman una bolsa, que son 247,000 millones de pesos, un poco para poner en perspectiva, la Ciudad de México en el ejercicio fiscal 2019 va a gastar como gobierno local 234,000 millones de pesos, ¿no? Entonces estamos hablando de una cantidad más o menos similar, solo para poner en dimensión de qué tanto dinero es. Esos 7.884 contribuyentes, que a pesar de ser un grupo pequeño, digamos, para un país como México, con sus 123 millones de habitantes y no sé cuántas empresas tengamos en el país, unas 10, 12 millones de empresas, aún dentro de ese grupo hay un pequeño grupo que se benefició fuertemente por estas condonaciones. Estamos hablando de 8 empresas que representan el 0.1% de las personas, de los contribuyentes beneficiados, que representaban 1 de cada 5 pesos condonados, es decir, 21%. Y si eso lo volvemos el top 10%, que son 790 contribuyentes, estamos hablando de 4 de cada 5 pesos, 81.9%. Entonces, la primera cosa que brinca, digamos, al analizar los datos, sin ponerles nombres y apellidos, que esa es la segunda parte relevante, es que incluso dentro del grupo beneficiado, que es un grupo muy pequeño, hay unas desigualdades enormes y unas concentraciones fuertemente marcadas a unos cuantos contribuyentes. Doctor, ¿hubo poca transparencia? A ver, no hubo transparencia durante largo tiempo porque ya dijimos, el SAT se acorazó en el secreto fiscal, que como bien ha dicho María de los Ángeles, era ley. Por eso la primera batalla que se ganó, y ahí fundar, entre otras organizaciones de la sociedad civil y académicos que estábamos entonces no en cargos desde la causa de la transparencia, exigimos y se logró que el Poder Legislativo le quitara con una reforma histórica el carácter de secreto fiscal a este tipo de medidas. Porque, oye, ¿cómo es posible que se pueda y se deba saber si una persona, la más humilde del país, recibe una despensa o una beca o cualquier apoyo de carácter social, y no se podía saber si había recibido miles de pesos o millones de pesos, o más, incluso miles de millones de pesos, como en el caso de estas contadas empresas de las que habla Carlos, por esta vía, por este carácter? Cuando bien se dijo, todos los que están en esa lista fueron deudores del fisco. Así es. O sea, le debían al fisco.
Y yo voy a polemizar, no quiero meterme en nada, pero yo creo fueron que premiados. Fueron beneficiados. Yo no sé si los contadores, pero yo no creo que nadie pueda llevar una representación sobre tanto dinero, ya sea para pagar como para no pagar, ¿no? Sí. Digo. Algo está fallando. No, bueno, pues ahí. algo estás sabiendo si tú puedes calcular tú las dimensiones de lo que te condonaron, si son tantos millones de pesos, ¿qué proporción de ingresos debiste haber tenido para poder haber debido 16 millones o 5 millones o 3 millones de pesos al fisco que hubieran sido motivo de una condonación? Y esa es la pregunta que me gustaría hacerles. ¿Qué es lo que está fallando en todo ese proceso? ¿En dónde se está fallando y qué es lo que se está fallando? Yo me atrevo a poner un punto sobre la mesa y que es enfatizar algo que acaba de decir el doctor Acuña, que es la fiscalización. La fiscalización tiene un precedente necesario, una condición necesaria, aunque no suficiente, que es la transparencia. Sí. Para poder, como sociedad civil, como órganos autónomos, como, digamos, todos los actores interesados alrededor del tema, poder poner en la mira la forma en la que se está utilizando el dinero público en México, es fundamental la transparencia. Es un principio cero. Lo dijo bien, ha habido durante los últimos 25 o 30 años una fiscalización muy fuerte de los programas sociales en México, muy fuerte. Salen los programas sociales de la nueva administración y las primeras notas, tanto en la prensa como en la discusión pública, redes sociales, ha sido cómo se gasta una beca de 1,500, 2,000 pesos un estudiante. Y ha sido sistemáticamente el foco de notas. Esta es la primera vez en que tenemos una mirada profunda de la forma en que el Estado mexicano de manera sistemática otorgó beneficios enormes a un grupo muy pequeño, pero además, cosa importante, en un país con las desigualdades económicas como México, esto lo que implica es que terminas replicando, sosteniendo y amplificando incluso las desigualdades que ya existen en el país, porque a quien ya es privilegiado, a quien ya es rico, a quien ya tiene una serie de privilegios alrededor de su operación, sea contribuyente físico o moral, le terminas dando todavía mayores beneficios a través del Estado, que es el equivalente, lo decía hace rato, a dar una transferencia. Ahora, ¿por qué se eligió este periodo de 2007 a 2015? Estamos hablando de la presidencia de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué esta acotación? Nomás una postilla, desde luego para acá. Porque del 2014 para acá ya se conoce. A raíz de que se quitó el secreto fiscal, el SAT ha puntualmente de 2014 para acá colocado en su página estas condonaciones y cancelaciones. Y solamente digo, nosotros desde el 2014 a la fecha, este pleno del INAI ha resuelto 50 veces en favor de que se abra y se abra y se abra. El SAT anterior a Margarita Ríos Farjat, que lo encabeza y aquí mandamos un saludo cordial, nos negaba a nosotros esta información, acudiendo a lo que ellos decían. Bueno, como esta es de 2007 a 2015, y eso lo explicará Carlos porque ese periodo, pues sí, decían, en ese momento era secreto fiscal y tenemos el escrúpulo de dudar que se las podamos entregar para no violar el secreto fiscal. Y además no hubo ningún tipo de manifestación retroactiva. Entonces, insisto, el SAT lo que tenía era que esperaba que este asunto llegó hasta la Suprema Corte. Entonces esperábamos que en la Suprema Corte pues, se ponderaran estos dos principios y dijeran, sí, dales la información, no nada más. No, lo regresaron al juzgado, a que sea la autoridad la que lo decidía, y ahí es donde nosotros nos encontrábamos en la disyuntiva, ¿no? Oye, entrego la información so pena de algún tipo de responsabilidad para el servidor público, o me espero a que el juzgado pues, no lo ordene, porque al final el Poder Judicial, al estar el SAT solamente cumpliendo con un mandato de ambos, para nosotros que tendríamos que estar respetando, que es la máxima transparencia, pero también el secreto fiscal, pues estábamos esperando la resolución judicial, que afortunadamente ya llegó y por eso entregamos la información. Pero como bien mencionan, desde 2015 para acá, la información se encuentra pública. Entonces ya no era necesario tener algún tipo de procedimiento y nada más se remite a la página del SAT. Supongo que ustedes hicieron otra valoración, consideraron otros aspectos también para definir el periodo, pero permíteme, Carlos, tenemos que hacer una breve pausa porque si no te tendré que interrumpir y me gustaría que desarrollaras bien la idea porque me parece muy importante. Vamos a una brevísima pausa y regresamos. Y en este momento ya se está subiendo a nuestras redes sociales
@canal14mx. Nuestra pregunta: ¿qué opina usted de la condonación de los impuestos? Gracias por opinar. También nos interesa mucho sus comentarios y sus opiniones. Regresamos a este diálogo, a esta mesa de análisis. Me gustaría preguntarte, maestro Carlos Brown Solá, coordinador del programa de justicia fiscal de Fundar. Cuéntanos la historia, ¿cómo estuvo toda esta estructura? Porque me parece muy importante, porque están marcando un precedente. Así es. Digamos, esta historia tiene poco más de 10 años, cuando iniciamos un trabajo muy fuerte para tratar de echar para atrás en la medida de lo posible el secreto fiscal. Lo intentamos por la vía judicial, nos dimos cuenta que ahí no había mucha batalla que dar, el Poder Judicial nos negó la razón, y justamente el periodo que llama la atención, que es 2007-2015, tiene que ver con que justamente en 2007 el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto abre una amnistía fiscal a través de la Ley de Ingresos de la Federación de ese año, en un artículo transitorio, y la Auditoría Superior de la Federación, cuando hace una revisión de la cuenta pública, en sus hallazgos, que fue la primera mirada que tuvimos a la desigualdad en este tema, mostraba que solamente 42 contribuyentes, que era un grupo pequeñísimo, 0.8, 0.9, no recuerdo bien ahora, concentraban la mitad de las condonaciones realizadas durante esa amnistía fiscal masiva. Y nos llama la atención, ¿no? O sea, claro, las enormes desigualdades, claro. ¿Quién se estaba beneficiando? ¿Quiénes eran? Nombre, apellido, no lo sabíamos. La auditoría solo te puede decir a grandes rasgos las grandes estadísticas sobre esto. Y ahí es donde inicia el proceso de litigio estratégico por parte de Fundar, un proceso, la verdad, largo, cansado, tedioso, de un poco más de 4 años, que está a punto de concluir, digamos, porque con la entrega de la información vamos a ya cerrar este capítulo, pero justamente ese periodo obedece a que durante esos años, 2007 y 2013, que son los inicios de las administraciones de Peña Nieto y Calderón, se abren estos programas de amnistía fiscal masiva, que son los casos que nos interesaban, sobre todo porque de los 4 motivos que se presentan en las bases de datos entregadas, estas 2 son las que concentran unos montos considerables y son los que tienen mayor relación con un actuar del Estado hacia estos contribuyentes. Las otras 2 tienen que ver, uno, con multas por infracciones y el otro en condonaciones a estados y municipios. Bueno, en este caso municipios particularmente, que viene por un decreto del 5 de diciembre de 2008. Claro. Al hablar sobre la búsqueda de abrir este secreto fiscal, se mueven pues los 3 poderes del Estado, sí, más otras instituciones, no solo ustedes como una institución autónoma. Pero me gustaría que nos platicaras, sí, cuál fue el papel, porque tú lo mencionaste, Carlos, precisamente del Poder Judicial. Bueno, un papel que hay que calificar en 2 tiempos. Un papel reticente en el inicio de esta etapa, ya lo decía Carlos. El Poder Judicial fue muy ortodoxo en la interpretación del secreto fiscal como una muralla inexpugnable. No quiso entrar en la interpretación pro persona desde la vía en que ya en la Constitución para el 2007 se había alojado una reforma en el artículo 6º que ya le daba vía a una interpretación por la vía del principio de máxima publicidad, es decir, del acceso a la información. El Poder Judicial fue y siguió siendo en este caso ortodoxo a la antigua, pues. Y luego el Poder Judicial, hay que decirlo también, se tardó mucho en despejar esta duda. El Poder Judicial concedió suspensiones definitivas de larguísimo periodo. ¿A quiénes? El IFAI y luego el INAI seguimos diciendo que se abra del 2007 al 2014-2015. Una tras otra las resoluciones, y los que se amparaban fueron un selecto grupo de estos contribuyentes, sobre todo, que son los que a la fecha, una buena parte de ellos, siguen deteniendo el proceso completo de esta medida. Esta medida, gracias a unos jueces de amparo que ya en los últimos meses vino a reinterpretar el problema y vinieron a entender que esto ya no podía aplazarse, lo cual también merecen un reconocimiento, porque estos jueces que están resolviendo este asunto ahora nos despejan a todos dudas ya jurídicamente entendidas, evitan que el SAT tenga el natural escrúpulo a reconocer si puede o no hacer esto, y esto viene a ser, al fin de cuentas, una consonancia democrática. Los actores jugamos cada cual lo que nos correspondía. El apremio lo llevamos, el acicate nos lo causó Fundar y las organizaciones compañeras.
El SAT fue, hasta que llegó esta administración, muy, muy obstinado en que no podía darse en esto un paso atrás. El INAI no dejó de perseverar y los jueces, hasta apenas hace unos cuantos meses, cuando ya le dieron el final, le dieron el reconocimiento a Fundar, después de esa enorme travesía de 4 años de litigio, entonces empezaron a cambiar. Y ahora hay que celebrar que los jueces ya cambiaron de opinión. Pues ahí están los tres poderes del Estado mexicano coadyuvando. Vamos a ver las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se compromete precisamente a buscar eliminar la condonación, ¿no? Eliminar completamente la condonación, que ya no haya ninguna excepción. Vamos a escuchar sus palabras dichas hace apenas unos días y regresamos contigo, Margarita, para que nos expliques. María de los Ángeles, para que... Que es muy injusto que los campesinos, los obreros, ustedes, integrantes de clases medias, comerciantes pequeños, medianos empresarios, todos paguemos impuestos y existan hijos predilectos, hijas predilectas, ahora en lenguaje de género, del régimen, que no pagan o se les condonan los impuestos. Entonces, eso ya se terminó y el que quede en la Constitución establecido es pues una garantía y ojalá y se apruebe, ya le damos vuelta a la hoja. Pues ahí están las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues prácticamente dice había favoritismos y con eso vamos a terminar. Pero para que no haya ningún tipo de interpretación, de plano vamos a eliminar con las condonaciones. ¿Qué te parece y cómo lo están haciendo? ¿Cómo se está trabajando? Efectivamente, el presidente hace algunos meses firmó un decreto en el que se comprometía a que no hubiera más de este tipo de condonaciones, que debemos ser muy claros en que es en condonación del impuesto como tal, ¿no? Entonces, efectivamente, también se promovió una reforma al artículo 28 constitucional en el que prohíbe expresamente este tipo de condonaciones. Ya el Código Fiscal ya lo traía que no podía darse una condonación masiva. Sin embargo, al ponerlo en la Ley de Ingresos de la Federación, pues se le dio la vuelta a esta disposición que ya traía el Código Fiscal. Pues ahora sí, para que no quede ningún tipo de duda, se está llevando hasta el nivel de la Constitución en la modificación al artículo 28. Entonces, efectivamente, la política de esta administración es no más de este tipo de condonaciones. Y que ahorita está en el Senado, ¿no? Falta Efectivamente. que lo apruebe el Senado, ya lo aprobó la Cámara de Diputados y ahorita está en la Cámara Alta para discusión. Ahora, hay diferencias entre condonación y cancelación. Es correcto. Me gustaría que nos las explicaras y si esta anulación también va a la cancelación fiscal o esta queda No, la cancelación tiene una naturaleza muy distinta. O sea, ¿qué es lo que pasa? Lo voy a poner en ejemplo muy coloquial. Debes tu tarjeta de crédito, nada más no te encuentran, te están cobre y cobre, ya cambiaste tu número, ya te cambiaste de casa, ya te estuvieron buscando y ya no hay manera de cobrarte. Es lo mismo que pasa con un crédito del SAT. Entonces, lo que hace el SAT y lo que está haciendo ya esta administración es decir, bueno, estos son todo el listado de los créditos cancelados. Sin embargo, estamos pasando la lista a la Unidad de Inteligencia Financiera. A nosotros nada más podemos darle seguimiento a las cuentas que ya tenemos registradas, pero en cuanto vemos que hay algún movimiento de otro tipo que nos avise la Unidad de Inteligencia Financiera, pues la idea sería ir a cobrar esos créditos cancelados. Pero es básicamente una limpieza de la cartera, donde ya no es posible, no te encontramos, no tienes cuentas a tu nombre, no tienes propiedades y no hay manera en que el fisco te pueda hacer efectivo eso. Entonces, de ninguna manera se te perdonó, simplemente está ahí esperando a que tú hagas un movimiento para poderte cobrar. Claro. Ahora, hay otro aspecto que me gustaría poner sobre la mesa, que es la parte moral, la parte ética, ¿no?, de las personas. Sí. Porque aquí están representados varias instituciones, el SAT, el INAI, una organización civil que se atrevió a hacer este tipo de investigaciones, análisis y enfrentarse a estos aparatos del Estado, pero pues también están los mismos, primero por tener estas deudas
y después por buscar resquicios dentro de la ley para poderse beneficiar con la condonación de los impuestos. ¿Qué personajes te llamaron la atención? A ti, Carlos, también les van a preguntar a ustedes, pero, o no se van a... No, bueno, primero o si no personajes personajes que les llamó la atención, sí universidades privadas, sí universidades públicas, sí los equipos deportivos, porque se pueden hacer muchísimas lecturas. Carlos. Yo pondría sobre la mesa del top 10, de las 10 que están hasta arriba, hay 5 que pertenecen al Estado mexicano, que era lo que decía hace rato, que está CFE, Luz y Fuerza, Bancomext, el gobierno del Estado de Michoacán, si no me equivoco. Digamos, ¿por qué el mismo Estado mexicano? O sea, ¿qué está mal en la forma en la que funciona el sistema fiscal mexicano para que el mismo Estado mexicano necesite utilizar un instrumento tan opaco como las condonaciones para poder beneficiar a partes mismas del Estado mexicano? Esa es la primera lectura que nos llamó mucho la atención. 5 de 10 de las más altas estaban en esa lista. Segunda que nos llama la atención tiene que ver con las grandes empresas que están relacionadas con sectores muy específicos, mineras, siderúrgicas, las empresas de producción de alimentos procesados, ¿no? En un país donde el combate al hambre y a la desnutrición y a la obesidad ha sido un tema central, hubo una cruzada nacional contra el hambre versus un conjunto de empresas relacionadas con la causa de este problema que terminaban beneficiándose. Y es decir, apenas tenemos una mirada al interior. La verdad es que desde Fundar tenemos un espíritu de trabajar sobre las grandes cifras, sobre todo porque creemos que los grandes cambios y las grandes transformaciones relacionadas con la política pública tienen que ir encaminadas a que no hablemos de A, B o C empresa, a que no haya un trato indistinto, a que tenemos que empezar a reconocer que el pequeño contribuyente y el gran contribuyente no se pueden poner en la misma bolsa así de sencillo, porque por eso terminó pasando lo que pasaba con las amnistías fiscales. Claro. Otorgabas una condonación o la posibilidad de una amnistía fiscal, pero terminabas beneficiando solamente a estas grandes empresas, ¿no? Entonces, digamos, es interesante lo que plantea la lista, pero es todavía más interesante el resquicio que abre para entender, 1, cómo funciona el sistema fiscal en este país, y 2, la agenda que se puede abrir a partir de ahora, más allá de la cancelación explícita en el artículo 28 constitucional, una regulación adecuada, porque además una cosa que no se ha dicho y que Fundar va a empezar es como la siguiente batalla que queremos dar, es una prohibición en el 28 constitucional, obliga a los gobiernos subnacionales, es decir, estados y municipios, a regular. Claro. Y en los gobiernos subnacionales hay grandes sorpresas, ¿no? Ahí sí las personas tienen identificadas, el ciudadano común, a las empresas que se terminan beneficiando, que se les dan grandes exenciones fiscales para atraer inversión, y esto es algo que no se ha dicho ni siquiera sobre estas empresas que están en las bases de datos, ni para las empresas en las exenciones locales. No hay evaluaciones de impacto. La narrativa común es vamos a hacerlo para atraer inversión, para generar empleo. No hay evaluaciones de impacto que nos digan que realmente pasaba lo que dijeron que tenía que pasar con esto. Entonces, y esto es fundamental, porque si seguimos utilizando instrumentos de este tipo para solamente sostener un status quo en vez de generar lo que se debería generar, que es mayor producción, crecimiento económico, empleos, entonces tenemos un problema, un problema serio. Pues sí, lo que muchos empezaron a calificar como el huachicoleo de cuello blanco, ¿no? Que se daba en diversas partes del escalafón. Así es. Permítanme, les voy a dar un poquito más de tiempo para pensar su respuesta, porque vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos. Doctor Francisco Javier Acuña, me gustaría hacerle la misma pregunta que le hice al maestro Carlos Brown. Posteriormente pasamos con usted, si me lo permite, maestra. Sobre esta lista, ¿qué le pareció? ¿Qué guarda detrás de todos estos condonaciones que se hicieron a poderosos? Yo, más que el morbo de ver personajes o personalidades, desde luego que llaman poderosamente la atención, pues sí que hay empresarios de señalada potencia que encabezan grupos poderosos de la economía nacional y que seguramente hacen valer ante el fisco puntualmente una cantidad de deducibilidades y de programas fiscales de estímulo, además de estos, y que hicieron valer, en este caso, como ya lo vimos y no podemos negarlo y conocerlo, pues ahí están las listas y los montos,
esta otra vía excepcional y con fortuna enorme. Yo creo que nadie debe, de los que están en esta lista, ahora como intentar eludir el hecho. El hecho ahí está. Y esto no ocurrió de manera espontánea, se pidió, se solicitó, y para que se solicite ante el fisco tuvo que haber habido una serie de manifestaciones de absoluta conciencia sobre lo que estaba pidiendo. Ahora, no es ilegal, pero ilegítimo quizás sí en muchos casos. Tampoco se les puede castigar. No, porque no hay responsabilidad legal. Hay una responsabilidad moral, tú decías, pues bueno, sobre todo a partir de esto hay muchos líderes o muchas personalidades que tienen fama pública que antes se expresaban con dureza respecto a quienes habían gozado de estos beneficios y que ahora que se sabe que ellos también estaban en la lista, pues no sé con qué categoría van a responder. Ellos tendrán que responder. Pero lo que sí importa para el INAI es que se corona una etapa de enorme peso para el INAI. El INAI sufrió mucha adversidad porque en el trance en que nuestras resoluciones se estampaban con la pared y los jueces las casaban y las paralizaban, y el SAT naturalmente se acogía a que el juez de amparo, beneficiando a los beneficiarios de estas condonaciones, que decían que no se sepa quién soy, en el anonimato, en el secreto fiscal que damos, el INAI quedaba como un espantapájaros inútil, que no lograba hacer cumplir sus resoluciones, a pesar de que ya son definitivas, inatacables. Bueno, inatacables para las instituciones públicas, pero no para los ciudadanos que por la vía del amparo lo pueden hacer. Incluso con la propia Fundar, hay que reconocer en nuestro caso el INAI, desde el inicio de esta etapa, Óscar Guerra Ford, mi compañero, fue quien inició este camino, luego Joel Sala Suárez, haciendo y acompañando a Fundar en esta batalla. Y luego reconocer que también con Margarita Ríos Farjat y su equipo tuvimos encuentros muy provechosos durante este año para llegar al final. Yo tuve que ir con el juez de amparo, acompañar a Josefina Román, mi compañera, a explicarle que tenía en su caso que hacer, que es que le dijera al SAT, porque es lo que correspondía, que abriera y entregara la información, porque ya había el proyecto, y se los comento a toro pasado, que se ordenara al INAI que el INAI a su vez entregara la información. No, digo, eso no es así. Le toca entregarlo al que tiene la información, que en este caso era el SAT, y se cumplió el círculo, afortunadamente. Claro. Me gustaría escucharte, maestra María de los Ángeles. Sí, definitivamente nosotros no calificamos a los contribuyentes que se acogieron con eso de ninguna manera, porque como bien se ha mencionado en la mesa, era una disposición que era legal. Sin embargo, el análisis que se hizo durante esta administración encabezada por el presidente, pues sí, efectivamente no veía con buenos ojos que fueran además los mismos que se estuvieran beneficiando durante diferentes administraciones. Y lo que nosotros sí vemos y lo que hemos estado pugnando es que todo mundo pague lo que tiene que pagar. Y le cuesta el mismo trabajo al chico o al grande estar cumpliendo con sus obligaciones. Hay un sector que siempre dice que es el asalariado y que a él no le preguntan, a él simplemente le retienen el impuesto y hasta ahí llegó, ¿no? Entonces no tiene esta posibilidad de llegar y decir, pues condónenme esta parte. Entonces, para el SAT es muy importante que esta cultura fiscal se transmita de manera equitativa, porque además así lo dice la Constitución. O sea, todos tenemos la obligación de aportarle al Estado lo que equitativamente nos corresponde. Entonces, esa disposición como que se había quedado un poco rezagada, y con este nuevo tipo de políticas que se están impulsando durante esta administración, pues se le vuelve a dar el mismo valor. ¿Qué estamos buscando? Que efectivamente cada quien se haga responsable, que si tuviste algún tipo de omisión o que si realmente en el momento no sabías, el Código Fiscal pues te maneja el cumplimiento espontáneo y autodeterminado. Oye, yo debo esto y vengo a cumplir, ¿no? Y si te trae algún tipo de beneficios, que es incluso pues no pagues tu multa. Claro. Pero aquí es precisamente lo que nosotros estamos buscando, que no sea de manera particular, sino que todos contribuyamos al gasto público como nos corresponde. Sí, creo que ha hecho mucha falta saber comunicar que el SAT pudiese ser un instituto no solo que trabaje para el beneficio y la transparencia de los mexicanos, sino como un aliado, ¿no? Es decir, a nadie nos gusta a lo mejor que nos descuenten de nuestra bolsa, pero sí sabemos y si entendemos que el SAT es una institución que va a hacer bien su trabajo desde esa trinchera, todos con mucho gusto se aportarían, lo cual eso pasa pues obviamente en todos los países del mundo, no es exclusivo de México, pero se ha venido trabajando. Por eso me gustaría preguntarte también, maestra María de los Ángeles, algo que comentó en una intervención Carlos Brown sobre cómo funciona el sistema fiscal
Me gustaría que nos explicaras y si va a haber modificaciones de cómo va a trabajar el sistema fiscal a partir de ahora, con la nueva administración. Pues definitivamente el nuevo paquete económico trae diferentes cuestiones. ¿Qué estamos buscando? Que no subir impuestos, eso es un mandato que nos viene desde el Ejecutivo Federal, pero sí nos hace ir hacia unos temas mucho más específicos que se han estado desarrollando en los últimos años, como son las factureras. Son estas empresas que se dedican de manera reiterada, constante, es una organización en la que al principio nosotros se veía como muy normal de, oye, pues déjame compro una factura para bajar, erosionar mi base, pero esto se fue multiplicando y ya realmente son una serie de redes y de cuestiones en los que es muy común que ya veas la papelería, la trapelería y el que vende facturas. Entonces, este tipo de cuestiones son las que nosotros ahorita estamos atacando. No irnos hacia las medidas como tal y el paquete económico hacia eso va encaminado a evitar la elusión fiscal. Si nosotros precisamente logramos que cada quien pague lo justo y lo que le corresponde, pues efectivamente ahora sí nos ponemos en un trato igualitario. Y eso es lo que está buscando esta administración, pero sobre todo castigar al que se porta mal y hacer aliado al que se porta bien. Eso es definitivo. Claro, y además de manera fácil, ¿no? Porque antes exactamente, pensar en el SAT era pensar en unas burocracias, filas, confusiones, pero me parece que ahora están utilizando estrategias muy importantes, sobre todo en la cuestión tecnológica, ¿no? De poder fácilmente entender lo que hay que pagar, por qué hay que pagarlo y hacerlo. Y que tal cual te aparezca estas últimas declaraciones, por ejemplo, que se hicieron para personas físicas, lo único que tenías que hacer era revisarlo. Y si tenías saldo a favor, le dabas a aceptar, firmabas tú esa y hay que en ocasiones en menos de 24 horas ya tenías tu devolución. Entonces, efectivamente el SAT lo que está buscando es, sí hay un cumplimiento de obligaciones, pero facilitar ese cumplimiento definitivamente. Claro, ¿cómo fue el trabajo entre el INAI y una instancia, un centro de análisis e investigación, una organización civil como Fundar? Porque creo que esto es muy importante que también lo entienda la gente, lo que nos está viendo, porque hace un año probablemente esta mesa de análisis no se hubiera dado, no hubiera venido a lo mejor algún titular del SAT, precisamente porque hubiera tenido que defender el secreto fiscal y porque no hubieran abierto estos expedientes. Desde el IFAI y el INAI ha trabajado con Fundar en muchísimos programas. El INAI es parte de la red nacional de organismos de la sociedad civil, aunque es institución, hay una interesante participación. Y con Fundar se han desarrollado muchos programas, muchos proyectos de gobierno abierto, de transparencia proactiva, y se trabajaba en muchos proyectos viendo todo para adelante y en positivo, y en este punto pues sí teníamos un problema de encontrar camino, y en algunos momentos Fundar llegó a decirnos, oigan, están ustedes aquí flotando, no nos están apoyando. Pues ¿cómo que no? Nuestras resoluciones son consistentes. Pues sí, pero hay que cabildear, hay que decirle al SAT de más maneras, hay que decirle a los jueces. Entonces hubo un trabajo ahí. A nosotros no nos nombraron los jueces terceros interesados, que es una cosa que hubiera sido muy buena. También yo quiero reconocer que el SAT, ya que vio que esto era así, entregó más allá de lo que, no más allá porque la información es la que es, pero entregó de la mejor manera, yendo ya en la filosofía de la transparencia proactiva, y facilitó formatos flexibles que hicieron que la misma noche el Fundar los pusiera a circular y que todo el mundo supiéramos en unas horas quiénes eran los más llamativos de los casos. Perfecto. En cambio, si los ha entregado en formato rígido, todavía quizás estaríamos ahorita desentrañando la información. O sea que al final las piezas se acomodaron. Yo creo que el trabajo, lo puede decir también Carlos. Pues Carlos, ¿qué opinas? Pues Fundar en 20 años ha sido aliado fundamental en la construcción del andamiaje institucional en pro de la transparencia, de la democracia, de los derechos humanos. Entonces, el INAI es un aliado natural para Fundar, sobre todo, uno, por nuestra vocación y dos, por las batallas que hemos librado juntos, ¿no? Eso me parece muy importante decirlo. Pero además, me sumo al reconocimiento de, la verdad, que pudiéramos tener la información en el minuto y poder analizarla la misma noche, juntarnos en el equipo y poder tener al día siguiente toda la información, tan así que en los medios salió de manera muy rápida. Y fue parejita, había gente de todos colores, sabores, tamaños. Todos. No hubo quien se salvara. Sin decir nombres, no hubo quien se salvara, y eso fue gracias a la entrega en un formato muy flexible. Carlos, me gustaría preguntarte, ¿fue parcial la entrega o cómo hay que leer
que aún falta por revisar o por ver 201 contribuyentes. ¿Cómo estuvo última estrategia? ¿Por qué faltan todavía 201 contribuyentes que tendremos que conocer en las próximas semanas? Pues porque, de hecho, todos los amparos ya se quedaron sin materia y ahora lo que toca es que el Poder Judicial haga su trabajo. El SAT nos entregó en la medida en que el Poder Judicial les mandataba. Y ahora el proceso que continúa es la apertura de 201 contribuyentes y los montos que representan, que irán ocurriendo, y el acuerdo es con el SAT finales de mes haremos una actualización de la lista, entonces esto solo acaba de empezar, digamos. Nosotros estamos esperando que el Poder Judicial efectivamente nos notifique. Como bien han mencionado, ya hay un criterio como tal, una jurisprudencia que casi salió al mismo tiempo que nosotros entregamos la información. Y lo que nosotros tal cual estamos esperando es que el Poder Judicial nos lo notifique, y quedamos que precisamente vamos a estar haciendo cortes hasta que terminen estos 201 contribuyentes entregando la información, ya sea que el amparo se lo hayan concedido o se lo hayan negado. Correcto, pero prácticamente podemos decir que es inminente, porque si ya abrieron, el Poder Judicial ya dictaminó que se entregaran este primer bloque, pues no hay... Ya no puede ir contra ¿no? sus precedentes, y esos 201 representan quizá, no seguramente, no quizá, los más grandes contribuyentes beneficiados, porque son solo 201 y implican 100,000 millones de pesos. O sea, a menor contribuyentes y mayor tamaño del pastel, pues eso quiere decir que se van a ver nombres conocidos o empresas conocidas, Así es. muy probablemente. Así es. Bueno, pues estaremos esperando esa lista. Mientras tanto, les quiero agradecer muchísimo. Gracias, maestra María de los Ángeles Jasso Cisneros, administradora general jurídica del Servicio de Administración Tributaria del SAT. Muchísimas gracias por Muchísimas acompañarnos. gracias por la invitación. Gracias, doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Gracias. Omar, gracias, y a Leticia Salas. Claro, Leticia Salas, la directora del Canal 14. Y también muchísimas gracias, maestro Carlos Brown Solá, coordinador del Programa de Justicia Fiscal de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. También un fuerte abrazo a ti y a todos, por supuesto, los que conforman este equipo. Así es, muchas gracias. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, también por acompañarnos en Facebook Live. Nos vemos en la próxima emisión de Hashtag Polémica en redes. Mi nombre es Omar Cepeda Castro. Hasta la próxima.